Buenas noches. Agenda educativa los martes a las 20 horas. Quiero aclararle a esas personas quienes estuvieron mirando el programa de las preguntas que me realizaron y me alegra mucho porque vamos a ir contestando en el transcurso de los programas que vamos a ir realizando todos los martes. Por supuesto, Agenda Educativa tiene como objetivo satisfacer las preguntas o informar sobre el sistema educativo en el Paraguay. Hoy tenemos la presencia de Adriana Ortiz, ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Cultura, licenciada en Psicología, y en el año 2021 fue elegida entre las jóvenes más influyentes del mundo por el Foro Económico Mundial. También ella fue presidente de IPA, trabajando especialmente con las comunidades vulnerables, como en el caso de las comunidades indígenas. También es una joven emprendedora, creó su propia marca de accesorios artesanales que son de artesanía. También el 17 de agosto fue designada ella como ministra de Cultura. Hoy vamos a hablar con ella, si puede presentarse para que también la conozca, y en los siguientes bloques vamos a ir hablando de la importancia de la cultura en el país. Muchas gracias, senadora, muchas gracias y gracias por la audiencia y por este espacio tan importante para hablar sobre educación, para hablar sobre cultura y sobre todo para hablar sobre los desafíos que tenemos como pueblo paraguayo y como autoridades que tenemos que llegar al frente las políticas públicas para que lleguen a todos los ciudadanos del Paraguay. Gracias por la introducción. Quiero hacer una salvedad. Yo en diciembre me recibo de psicóloga clínica, estoy en ese proceso de volver a la facultad, así que esa es una aclaración. Soy mamá de 3 hijas maravillosas, Amelie, Violeta y Abril, y sigo este camino en lo público con mucho compromiso, con mucha dedicación para poder llevar adelante esta institución que cumple 20 años el año que viene, así que muchas gracias. Gracias. Hablar de cultura es hablar de la identidad nacional. La cultura es amplia. ¿Cómo está trabajando como políticas públicas ya dentro del ministerio, dentro de la Secretaría? Realmente la Secretaría Nacional de Cultura, como lo dije, es una institución creada por ley en el año 2006, la ley 3051, ¿verdad?, que crea esta secretaría. Viene de la mano del Ministerio de Educación y Cultura, que en ese entonces se desprende gracias a una gran gestión de todo un sector cultural que piensa la política cultural, que piensa la política de conservación del patrimonio y logra esta gran ley que el año que viene cumple 20 años. Nosotros como órgano rector de la política cultural estamos trabajando en algo muy importante que es el Plan Nacional de Cultura 2050, alineado a lo que es el plan de desarrollo que lidera el MEF para encaminar cómo queremos repensar la cultura y cómo queremos repensar el impacto de las políticas culturales alrededor de todo el país, trabajando por supuesto con la ciudadanía, con los sectores culturales, con los legisladores, con las gobernaciones, con los municipios, para generar un impacto mayor. Si bien existe la Secretaría Nacional de Cultura como órgano rector a través de su ley, también existen otras instituciones que están por fuera de la Secretaría Nacional de Cultura, pero que también forman parte de ese gran archipiélago de instituciones que vamos juntos remando para esta política cultural en conjunto. Está, por ejemplo, el INAP, el Instituto Paraguayo de Artesanía, el FONDEC, Fondo de las Artes y la Cultura, las orquestas nacionales del Paraguay, la OSN, la ONAM, el ISBA también, ahora el CONAMU, son todas instituciones del Poder Ejecutivo y también la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas que trabajamos de manera conjunta
para generar ese impacto significativo en la población paraguaya con inmensos desafíos. Pero el mayor desafío que hoy tiene la política pública, la cultura dentro de la política pública, es que nuestros gobernantes realmente entiendan el gran valor transversal de la política cultural, que la cultura es un derecho garantizado por la Constitución Nacional del 92, es un derecho en todo sentido, es un derecho humano que tenemos como pueblo paraguayo nación, que muy poco conocemos todavía: el derecho a la diversidad cultural, el derecho a los espacios públicos, el derecho a la educación artística, el derecho a la conservación también de los patrimonios, los centros históricos, y conceptualmente tenemos que construir mayores diálogos para poder entender de qué se trata la cultura y, sobre todo, senadora, acá muy importante, entender cuál es el país que habitamos. Paraguay es un país multicultural, por eso la Secretaría de Cultura habla de culturas en el Paraguay. Recordemos que tenemos 19 pueblos indígenas, con una cultura riquísima cada uno de los pueblos, y 5 familias lingüísticas de rescatar, y atesoramos muchísimo lo que es el guaraní como nuestra segunda lengua principal en el Paraguay. Quiero decir, primera lengua principal en el Paraguay realmente es el guaraní y luego el castellano, porque hablamos guaraní en la mayoría de la población antes del castellano. Es un dato no menor, entonces también empecemos a decir que el guaraní es nuestra lengua principal, hablada por la mayoría de la población paraguaya, y luego el castellano. Bueno, hablar de cultura es muy amplia, así como ya usted manifestó. Tenemos las comunidades indígenas, tenemos nuestro idioma tan dulce. Cuando estamos hablando de la polca, la guarania, cuando estamos hablando de la danza, de los diferentes tipos, cuando hablamos del ñandutí, estamos hablando de cultura. ¿Y dónde lo ubicamos? También me llama la atención el Plan Nacional 2050. ¿Por qué no 2030? Si estamos con el Plan Nacional 2030 y ahora nos vamos 20 años más, Plan Nacional 2050. ¿Por qué, ministra? Porque tenemos que pensar a largo plazo. Tenemos que pensar como Estado paraguayo. Tenemos que ver mucho más allá del 2030. El 2030 está a la vuelta de la esquina y hace falta, para crear una política pública de calidad, de alto impacto y blindar el proceso, tenemos que pensar en las nuevas generaciones y cómo desde ahora podemos construir y blindar ese proceso. Lastimosamente en Paraguay tenemos muy mala fama de que en cada gobierno tenemos que empezar de cero. O una política cultural o un programa nacional se convierte en un programa de gobierno y no una política de Estado. La cultura es transversal a cualquier eje de desarrollo y nunca pisó muy fuerte en Paraguay, esa es la verdad. Entonces, un Plan Nacional 2050 nos obliga realmente a que esta política cultural de conservación, de difusión, de creación artística, que está cerca de la gente a través de los derechos culturales que son, por supuesto, asegurados en la Constitución y ratificados en la Ley de Cultura, pisen realmente fuerte y el sector cultural y todos los ciudadanos del Paraguay tengan una hoja de ruta a seguir, y que en los sucesivos gobiernos se pueda plasmar esta continuidad del trabajo a través de programas de alto impacto en la educación, en los estamentos gubernamentales y también en la sociedad civil. Queremos pensar en nuestros hijos, en el futuro. Nosotros como funcionarios públicos somos personas muy transitorias y nuestro compromiso es velar por la salvaguarda de nuestros saberes, así como manifestaba senadora, todas las expresiones culturales riquísimas que tiene el Paraguay, que son los saberes populares y los saberes ancestrales, forman parte de las identidades del Paraguay. Paraguay no es solamente una cultura, somos un país multicultural, diverso, amplio, rico, que lastimosamente muy poco nosotros conocemos, y este plan tiene que ver muchísimo con eso, para replantear las formas, para conocernos aún más, para blindar esos procesos y para enamorarnos cada día más de nuestro país, nuestra cultura, y saber cómo también las instituciones públicas y el legislativo tienen que impactar. Bueno, quiero hacerle una pregunta que quiero que me conteste en el siguiente bloque.
Usted hablaba de diferentes instituciones que están fuera de la Secretaría. ¿Cómo? A través de un proyecto educativo, institucional, cultural, a través de un plan estratégico de la Secretaría de Cultura, trabajan eso coordinadamente, porque si es realmente una política pública, lo debe hacer de esa manera. Nos contesta después del siguiente corte. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Hablemos de niñez. Conduce la senadora Lizarela Valiente. Y les presento a esta mesa. Este es mi equipo que me ayudan a llevar adelante todas las iniciativas, proyectos de ley, y surgen ideas muy buenas en aras siempre a defender la niñez, la adolescencia y la juventud del Paraguay. Todos los viernes por Senado TV. Ministra, la pregunta le hice en el bloque anterior, si puede aclarar al respecto. Con mucho gusto, senadora. Realmente una pregunta muy importante y la respuesta es el Plan Nacional de Cultura. Nosotros como órgano rector estamos pensando de qué manera podemos impactar, y eso tiene que ver con construir diálogos abiertos con todas las instituciones públicas que forman el archipiélago de las instituciones que trabajamos en cultura, un conjunto de órganos que cada una tiene su expertise y cada una impacta también de manera positiva en la sociedad. Y en este plan de cultura vamos a trabajar de qué manera aún más podemos potenciarnos en alianza, trabajando aún más juntas. De hecho, trabajamos juntas, estamos creando proyectos de alto impacto, pero necesitamos unirnos aún más para pensar juntos a largo plazo. Qué bueno, qué bueno. En diciembre del año 2024, la Guarania fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Durante la 19ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en Asunción. Este hecho significa mucho para Paraguay. ¿Puede usted, ministra, explicarlo cómo impactó esto y que la Guarania realmente se convierta en un patrimonio cultural de la UNESCO y forme la lista representativa a nivel mundial? Mira, senadora, esto es un logro histórico, un logro del sector, un logro de la sociedad. Inició esta gran travesía para pensar primero que la Guarania sea declarada Patrimonio Cultural del Paraguay. No lo era. Este gran logro se dio recién en el 2020, que fue declarada Patrimonio del Paraguay, pero ya 20 años atrás un grupo de ciudadanos comprometidos, instituciones públicas también, estuvieron pensando la necesidad de blindar a la Guarania como esa alma del pueblo paraguayo, hasta llegar en el 2024 a la declaratoria y estar inscrita en la lista representativa de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y de esa manera también nos unimos a celebrar los 100 años de la Guarania, que este año en enero específicamente se cumplieron los 100 años de la Guarania con la primera obra creada por el maestro José Asunción Flores, que es la obra Jejubí, que mucho tiempo estuvo la partitura no encontrada, estaba por ahí, como realmente lo dicen,
pero se encontró parte de la partitura y hoy ya queda el registro histórico de esa primera guarania del gran maestro Flores. Y a continuación, senadora, con tu permiso, queremos también mostrar a la audiencia un poco de lo que fue este gran encuentro intergubernamental de la UNESCO en Asunción, que fue la sede. Recibimos a más de 1.500 personas alrededor de todo el mundo, de 125 nacionalidades alrededor del país, y por supuesto Paraguay fue por primera vez sede de una Asamblea General de la UNESCO, donde vamos a ver un video que vamos a poder ver y sentir un poco todo lo vivido con alegría en diciembre del año pasado. Adelante con ese video que lo vamos a disfrutar de nuevo. Ayepa ministra Shemo Pinimba, Ñanemo Pinimba. Japea Sheja ese realmente con ñane idioma guaraningo expresar la ñane corazón jola ñane mente pe. Guarania, ñajendu ñanemo pini, ayepa ñande vale. Japeango shela ja eva jeta vese entero pe, japea y pora. Ña incentiva ja ñamokure ñanembo ejaracuera, ñanemita cuera, ñanemita caria cuera pe, ja dentro de la familia también, ¿verdad? Y que tu ya valora, porque a veces ñace peñan de país, ya se chaga uñande su, ñande runda, y que tu ñajendu la música peñan ñanera se soro hoy, ni ñane irnonde que tu ñajendu. Afuera, la gente, yo estuve 2 años en Japón. Jaupepe oí, ombo eva arpa. Peteí japonés o embajada pe es magíster en lengua guaraní. Oñe guaraní me. Jaumango ñandenda ya hipotay no entende la ya eva pe tren, pe vehículo, pe ñañe guaraní me co ñande catueme porque ya a nivel mundial coñane idioma oñe entende. Che mborurgetere hija ya hesha yeupe añanemo pirimba. Va eres se veñan debe ministra realmente por este 100 años con cumplir la ñane guarania. Hasheko se mandu ape peñan de danza boí, peñan de vestimenta ñanduti, pe arpa paraguaya, pe requintista. Pe ichukuja y por ahí tereí ningola ñañe esta en la cultura en donde ya jamo ay pero cuando recopete y tiempo va eres la pe video va eres se veñan debe y catu hawaisha da igual shere y kumbu página la guaraní pero y caturo por lo menos pe yo para ponante yepe
Bueno, antes que nada, tu guaraní es hermosísimo, senadora, y me enorgullece tener referentes en el Congreso Nacional que hablan un guaraní tan hermoso. Me disculpa la audiencia, no hablo así como la senadora del guaraní, así que no le voy a poder responder, pero qué lindo escuchar el guaraní a través de una representante del Paraguay, así que realmente nos llena de orgullo. Así como mencionaba la senadora, nuestro guaraní, nuestra guarania es inmensa, nuestra cultura es inmensa, y todo este año, a través de un decreto del presidente, es el Año Nacional de la Guarania, a través educativo y a través nacional. Formamos también la Comisión Nacional de la Celebración de los 100 años de la Guarania. Toda la semana hay actividades en torno a la Guarania y por supuesto estamos esperando que sea agosto para celebrar la Semana de la Guarania y tener un gran festival acá en el litoral del Palacio de López y también hacer una gira nacional para llevar lo mismo que vivimos en el BCP, pero a todo el Paraguay. Una gira con las grandes orquestas del Paraguay, folcloristas, ¿verdad? De todas las edades y por supuesto también poder contagiar la guarania no solamente en Asunción, sino en todo el país. Ese es nuestro gran reto todavía, poder decirle a un niño, ¿me puedes...? Que yo le diga o que cualquiera le pregunte qué es una guarania y me responda qué es una guarania, quién es Asunción Flores y que los niños sepan quién es Asunción Flores, que cante una guarania, así como mencionabas, cuando está lejos y tenga este yagaú, que una guarania te conecte realmente con Paraguay. Esa es la cultura, ¿verdad? La cultura es algo que tenemos impregnados en nosotros y yo siempre defiendo al Paraguay con muchísima garra, porque la gente dice, Paraguay no valora la cultura, no valora su cultura, y es mentira, ¿verdad? Nosotros la vivimos tanto, somos una cultura tan viva, está presente en cada paso con nosotros, al tomar un tereré, al comer un tererupá, esa es la cultura paraguaya. Entonces tenemos que ser conscientes de esa riqueza y estos eventos internacionales y nacionales nos hacen hablar de esto tan rico que tiene el Paraguay. Y realmente el mundo entero hoy celebra con nosotros la guarania y se escucha en el mundo entero la guarania. Ahora en Osaka también tuvimos una representación internacional muy importante. Fueron muchísimos elencos musicales. Dimos un gran concierto también allá, llevando la guarania a todo el mundo. Y por supuesto, Japón, que tiene más de 1.500 arpistas inspirados en la cultura paraguaya y tejedoras de ñandutí. Entonces, Paraguay teje esa trama invisible a través de su cultura y lleva la cultura donde se va a cualquier lado. Bueno, yo soy Tereida de Eva, pero pea ya pota petei corte, jauperire ya yuye penendive. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Porque nuestra cultura es una tradición que nos mantiene vigentes. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas por Senado TV. Nuevamente con la ministra Adriana Ortiz Semidey. Es amplísimo, el tema da para hablar días, pero como el programa Agenda Educativa tiene su tiempo también limitado, si puede comentarnos cuáles serían sus actividades o cuáles son sus actividades o sus funciones más importantes dentro de la Secretaría de Cultura. Gracias, senadora. Realmente ya le pido otro programa para poder hablar sobre un programa emblemático que tenemos ahora, que es Tecorendá, un programa de patrimonio cultural material de salvaguarda urgente que estamos interviniendo gracias al apoyo de Itaipú, el PNUD, la CAF y la Cooperación Española, 8 sitios emblemáticos del Paraguay y se van a agregar 10 nuevos sitios. Eso da para un programa específico, es un proyecto, un programa nacional de alto impacto. Tenemos la habilitación de nuevos centros culturales desde esta Administración de Cultura, el Centro Cultural del Puerto, el Centro Cultural Stout,
Y por supuesto, también lo que le mencioné, el Plan Nacional de Cultura, y algo muy importante que también es educación y cultura, es la creación de la Comisión 500 años de Asunción, con instituciones públicas y la Municipalidad de Asunción para repensar nuestro querido centro histórico del Paraguay. Y para eso queremos mostrarle a la audiencia un pequeño video resumen de las acciones llevadas adelante por la Secretaría Nacional de Cultura, para después seguramente en otro programa volver y profundizar en estos temas tan importantes para la educación en los derechos culturales en el Paraguay. Adelante, por favor. Y por ahí tenéis otro proyecto bastante interesante, los 500 años de Asunción. Qué lindo. Bueno, vamos a estar seguramente en otro momento hablando de agenda educativa, sobre la comisión, sobre las actividades que se van a realizar. Y bueno, ministra, muchísimas gracias. Huillén de Bere Yojahuere, co-programa Agenda Educativa. A lo mejor Gojeta veces y Tireyuta, porque cultura es amplia. Hablar de ñandutí, de guarania, nuestra polca, el arpa, la danza, el idioma de los 19 pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Es mucho, es muy amplio. Gracias por su presencia, ministra, en este día. Y si se puede despedir de esa audiencia que nos está viendo en este momento. Gracias, senadora, por este espacio tan importante. Quiero recordar que la cultura somos todos, es el caracú de la República, es lo que somos y lo que tenemos que preservar y cuidar entre todos para las siguientes generaciones, es el futuro. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin futuro. Un pueblo con cultura como Paraguay, riquísima, variada, es Paraguay. Un Paraguay ejemplo en el mundo.